Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues me siento muy feliz de compartir esta bella mañana la palabra de Dios y quiero empezar leyendo una parte de la vida de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice así: Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, no le será quitada. Es interesante lo que nos muestra Jesús en este punto, y es lo que probablemente nos ha sucedido en este tiempo. Mire que muchas personas se han acostumbrado probablemente que la esposa le cocine, haga todas las cosas. Y pues cuando la esposa de repente viaja o de repente parte a la presencia de Dios, el hombre no sabe qué hacer. ¿Sí? Y es algo similar que podemos estar viviendo hoy en día. Mire que nosotros teníamos, voy a decir, la costumbre de ir a la iglesia, sentarnos, escuchar palabra de Dios, y esto lo hacíamos todos los domingos. Pero fíjese que con esta pandemia muchas cosas han cambiado. Llega el domingo donde nosotros estamos recluidos en nuestros hogares con el aislamiento y la cuarentena, y pues llega el momento y decimos: hoy es domingo, ¿qué hago? Solamente me había ocupado en escuchar, en estar presente, en ir, y de repente de una manera mecánica, que cuando me tocó hacer algo a mí, qué difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y mire cuando Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, la pregunta es: ¿nosotros estamos escogiendo esa buena parte? ¿O somos todos Martas? Martas y Martos, por así decirlo. ¿Qué problema, eh? Yo he aprendido a hacer muchas cosas por la necesidad a veces y a veces por la obligación. Ahora bien, quiero que esta mañana quiero hablarles acerca de cómo honrar a Dios en tiempos de pandemia. Qué difícil ha sido para todos nosotros, y digo en general, estar recluidos en nuestros hogares. ¿Eh? Muchas veces nos hemos sentido impotentes queriendo salir a hacer otras cosas, pero teníamos que estar en nuestros hogares. Y hemos aprendido a hacer muchas cosas en este tiempo que hemos tenido libre. Miren que honrar, nosotros comúnmente usamos este dicho: queridos hermanos, es para mí un honor dirigirme a ustedes. Y ojo que la palabra honrar u honor en la Biblia nos habla con el término timao, que quiere decir sentir y mostrar respeto por una persona. Ahora, cuando digo que para mí es un honor dirigirme a ustedes, estoy diciendo que yo tengo una cualidad moral que me impulsa a actuar correctamente. Ahora bien, la Biblia nos va a hablar de mucho de que nosotros
de cómo podemos honrar a nuestros semejantes. Ojo que nos dice en Efesios, por ejemplo, 6:1-3, dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Eh? También en Timoteo 5:3 nos va a decir que nosotros debemos honrar a las que son verdaderamente viudas. Y también nos va a decir que nosotros debemos de tener en doble honor a nuestros líderes, es decir, a los ancianos que gobiernan bien la iglesia. Y también nos va a decir que nosotros tengamos respeto por las personas que tengan canas, es decir, por las personas ancianas, nos dice en Levítico 19:32. Y debemos tener honor por nuestros amos, por el esclavo bueno. Y también nos dice que debemos tener honor o honra, doble honra, nos decía uno, pero en este caso nos dice que debemos de tener en honor a nuestras esposas. Es interesante cuando la Biblia nos habla en ese sentido. Ahora bien, honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente. Y la honra es una cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. El tema de esta mañana es honrar a Dios en tiempos de pandemia. Ojo que ¿es necesario honrar a Dios? Claro que sí. La palabra de Dios nos dice que es necesario que nosotros debemos honrar a Dios. Ojo que en 1 de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Timoteo 1:17. ¿Qué merece Dios de nosotros? Que le demos honra. Yo he conocido a muchas personas, a muchas familias, que el deseo de su padre era que hagan algo, todos los hijos, y para darle honra, todos los hijos hacían algo, es decir, la voluntad del padre. Y eso se refleja en nuestra sociedad. ¿Cómo puedo yo honrar a mi padre? ¿Cómo puedo honrar yo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa? ¿Y cómo puedo honrar yo a Dios? Uno entra al internet y pone cómo honrar a Dios, se va a dar cuenta que hay un sinnúmero de publicaciones donde dice 10 pasos para honrar a Dios o 5 maneras de honrar a Dios y temas así. Hay mucho material en internet. Pero yo quiero hablarle esta mañana acerca de 3 puntos de cómo honrar a Dios. Y esto se encuentra, justo nuestro hermano Renato estaba haciendo alusión cuando hablaba de la cena del Señor. Fíjese que cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, muchas veces lo leemos y no tomamos atención a las palabras que en ella están. La pregunta es, ¿cómo honrar a Dios? Y fíjese que nos va a decir, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ojo que Pablo está diciendo que había recibido algo del Señor y esto también había enseñado. En el capítulo 11, versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Entonces, era algo que había recibido Pablo. Y si nosotros vamos a Lucas, nos vamos a dar cuenta en Lucas que está hablando de lo que Jesús había realizado. Es decir, Jesús había instituido la cena del Señor y él mismo había dado las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, Pablo, de alguna forma, está tomando lo que Jesús había hecho y nos está, a la iglesia de Corinto le está diciendo
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué está diciéndonos indirectamente? Que esto es la voluntad de Dios, que esto es un mandamiento de Dios. Si nosotros entendemos de esa forma, vamos a comprender que lo que Jesús quería era que nosotros realicemos esta cena, la cena del Señor. Es un mandamiento. ¿Y cómo yo honro a Dios a través de la cena del Señor? Obedeciendo este mandamiento. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pablo está tomando esto como que es la voluntad de Dios, es un mandamiento de Dios, y Pablo está en la obligación de realizarlo. Dice que Pablo realza este acto ceremonial y es inspirado por el Espíritu Santo y nos recuerdan la orden y el significado de la cena del Señor. Fíjese que a lo largo de la historia, todos los creyentes han hecho memoria y han hecho caso de este mandamiento, que ellos a través de todos los tiempos se reunían en cuevas, se reunían en cementerios, en catacumbas, tras puertas cerradas en casas, en locales como hoy en día lo hacemos, pero ellos obedecían al mandato de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una opción para el creyente, es una obligación. No es que nosotros de vez en cuando deberíamos realizarlo, no, no es opcional. Es una obligación, es un mandamiento establecido por Dios. Los primeros cristianos amaron verdaderamente al Señor. Por eso no desatendieron ni desestimaron este, este memorial, este mandamiento que Jesús había dado. Nosotros debemos de realizarlo como un mandamiento de Dios. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿yo cómo debo de honrar a Dios? Honremos a Dios a través de la obediencia. Y el mandato es, así como dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que nosotros celebremos la cena del Señor. Ahora, honrar a través de la obediencia. Honrar a través de mi obediencia. Cuando la Biblia nos va a hablar en un sentido colectivo, pero también en un sentido muy personal. Cuando Dios habla en un sentido colectivo, pero también nos está hablando en un sentido muy personal. Dios es un Dios colectivo, es un Dios del mundo, pero también es un Dios personal, un Dios de cada uno, donde nosotros entablamos una relación directa con Dios, pero también una relación colectiva cuando nosotros nos juntamos y alabamos conjuntamente como quiere Dios. Honremos a Dios a través de la obediencia y en este caso realizando la cena del Señor. Ahora también nos dice, si seguimos la lectura del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. ¿Cómo honrar a Dios en este tiempo? Honrar a Dios a través de recordar lo que Jesús hizo por nosotros,
Dice, haced esto en memoria de mí. En Lucas también, en el capítulo 22, versículo 19, nos va a decir lo mismo, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? Recordando las cosas que Él hizo. Ojo que la acción mental de los que participan de la cena del Señor es enfocarse en la mente de Jesús y especialmente en su obra histórica al morir por nuestros pecados. Es recordar que nuestra nueva condición espiritual es gracias al sacrificio de Cristo, que no es por nuestros logros, no es un misticismo que de pronto nosotros fuimos hechos nuevos seres. Se basa en hechos históricos de que Jesús vivió, de que anduvo en este mundo, de que padeció las mismas cosas que nosotros, de que tenía un corazón y latía igual que nosotros, pero que Él no cometió pecado y que Él se entregó por todos nosotros. Es decir, que nosotros debemos de recordar todo ello. No es un recordatorio emocional, como muchas veces puede suceder, que inunda nuestra alma de vez en cuando. Es un acto de voluntad. Es direccionar conscientemente nuestra mente a lo que hizo Jesús. No es soñar, no es imaginar, es más que eso. Nos hace profundizar y reflexionar en lo que hizo Jesús por todos nosotros. Es eso, hermano, en memoria de mí. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué tuvo que hacer todo eso Cristo Jesús? Simplemente para que todos nosotros seamos salvos. ¿Merecíamos todo eso? No, pero el amor incondicional de Dios, de Jesús, se mostró ahí, en memoria de mí. Nosotros debemos de honrar a Dios a través de nuestra memoria, a través de recordar de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nuevamente, no es una opción para el creyente, es una obligación. Honrar a Dios a través del memorial. Honrar a Dios por todo lo que hizo a través de su Hijo Cristo Jesús. Eso es honrar a Dios. El tercer punto. Dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire, dice, es interesante porque nos está concluyendo, dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Pablo les dice a la iglesia de Corinto que deben cumplir con la cena del Señor en conmemoración de Jesús. Porque cuando lo hacen, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que la cena del Señor también se convierte en una proclamación, en una predicación. Y nosotros, indirectamente, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos predicando que Cristo murió y que Cristo va a venir por segunda vez. Probablemente nunca hemos tomado atención a ello, pero nosotros con la liturgia de la Cena del Señor estamos celebrando la muerte de Cristo Jesús, recordando su muerte y también estamos anunciando que Cristo vendrá por segunda vez. Y ojo, que todo esto está sujeto, no está sujeto, perdón, a ningún tipo de condicionamiento. La esencia de la cena del Señor
que se conmemora el primer día de semana y que se representa a través del pan y el jugo de uva, se basa exclusivamente en la obediencia, en recordar lo que hizo Cristo Jesús y en la proclamación de su muerte y la segunda venida de Cristo Jesús. Esto es la esencia de la cena del Señor. Esto es lo que Jesús había instituido y lo que Pablo también defiende y también enseña en la iglesia de Corinto. Y es esto lo que nosotros debemos de hacer en nuestro tiempo. La pregunta es, qué difícil, que nosotros que nos tocó vivir este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena y aislamiento social, probablemente muchos nos hemos fortalecido espiritualmente, porque hemos visto como una ocasión este tiempo para acercarnos más a Dios. O quizá también haya desnudado algunas debilidades en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque domingo no estoy en la iglesia, estoy en mi hogar. ¿Qué hago? Yo me había acostumbrado a que otros dirijan. Yo me había acostumbrado a que otros sean los que tengan el privilegio. Y en mi hogar, ¿qué hago? Porque una cosa es cierta, es un mandamiento de Dios. Es algo que nosotros debemos de realizar. Primero, porque es mandato de Dios. Segundo, es para recordar que nuestra nueva condición espiritual no es por mi logro, sino es por lo que Cristo hizo, en memoria de Él. Y tercero, es para proclamar la muerte de Jesús y la segunda venida de Cristo. Si yo no estoy cumpliendo con la cena del Señor, no estoy honrando a Dios. Porque Dios quiere que yo le honre a través de la cena del Señor. Y en este tiempo de pandemia, qué difícil. Hermanos, yo he conversado con muchos de otras iglesias y pues llegamos al punto de decir, ¿y ustedes se congregan? No. Y empezamos a hablar con otros jóvenes de otras denominaciones y me decían, sí, todavía no tenemos culto. Y yo en son de broma les decía, ¿y cómo es de los diezmos que ustedes dan? Pues sí, estamos dando de acuerdo a lo que podemos. Ojo que a veces llegamos a un punto de poder de repente juzgar y criticar, pero así como Marta, tú te estás perdiendo de lo mejor, te estás dedicando a otras cosas, pero María ha escogido lo mejor. Probablemente nosotros estamos escogiendo otras cosas que no sean obedecer, recordar y proclamar a Cristo Jesús. Hermanos, no hay excusa en nuestro tiempo para dejar de participar de la cena del Señor. Y creo que esta pandemia nos ha ayudado a nosotros de forma muy personal, como de forma colectiva, como iglesia, para de alguna forma tomar algunos puntos y definir cómo nosotros deberíamos actuar frente a esta situación. ¿Debemos de parar o sí debemos de continuar? Porque, ojo, Dios trasciende al tiempo, Dios trasciende al espacio y Dios trasciende también ante cualquier adversidad que pueda pasar el hombre. La esencia de la cena del Señor está en obedecer, recordar y proclamar. No busquemos otros argumentos que nos puedan de repente desviar del verdadero objetivo, del verdadero propósito que tiene la cena del Señor. Porque yo he escuchado muchas cosas.
Algunos dicen, por ejemplo, era la cena del Señor, no es un desayuno y por lo tanto nosotros debemos de realizarlo en la noche. Algunos dicen es una copa. ¿Eh? Algunos dicen también que debemos estar reunidos todos, si no, no hay. Si nosotros nos vamos por esos lados, nos vamos a perder. Pero si nosotros entendemos el propósito y la esencia de la cena del Señor, ¿qué es lo que nos ha querido transmitir Cristo Jesús? Nosotros estaremos cumpliendo con obedecer, recordar y proclamar a Cristo Jesús. Queridos hermanos, no está de más decirles que la Biblia nos advierte que nosotros debemos de discernir todo esto. Hagamos las cosas como Dios quiere que haga. Busquemos la esencia de todo, el propósito de todo, y sigamos con lo que Dios nos está mandando. Que Dios les bendiga esta hermosa mañana.